Comprender. La tarea de la hermenéutica es básicamente comprender. A partir de ahí surgen las dudas sobre qué significa comprender. En ese sentido empiezan a aparecer conceptos, teorías que intentan dar una respuesta a esa incógnita. Aunque estos resultan muy vagos al plantear el comprender como un modo propio de la experiencia humana y como una categoría universal según la cual todo es hermenéutica. En ese sentido, para darle solución a esta problemática, Hans-Georg Gadamer realiza una historia del concepto donde pondera las posiciones que se han tomado sobre la noción de comprensión a lo largo de la historia del pensamiento. Para esto, Gadamer toma partes de Schleiermacher y de Heidegger, a quien toma como base para sus propias elaboraciones filosóficas. Gadamer censura de la hermenéutica clásica su visión de la comprensión como normativa de la correcta interpretación que niega la relatividad de la comprensión, ubicándola en una presunta y privilegiada posición de la conciencia del ser que interpreta. Gracias a Heidegger y su analítica existencial del Dasein, la hermenéutica pasa de ser un método a servir como designación del carácter fundamentalmente móvil del estar ahí, constituyéndolo de una finitud y especificidad para conceptualizar la comprensión como el conjunto de experiencia propia en el mundo. Tomás Aymorín señala tres características del concepto de comprensión. La primera es que la comprensión conlleva tres momentos: el entendimiento de algo, su interpretación y su aplicación. La segunda, que la comprensión inicia con el comprenderse, tomando en cuenta los prejuicios, la tradición, el horizonte y la alteridad, o sea, al otro. Es decir, la comprensión se logra cuando ocurre una modificación o novedad tanto en la conciencia que comprende como en la cosa comprendida. Y es este ejercicio el que permite que la estructura precomprensiva pueda modificarse o rectificarse a través de una nueva perspectiva. 3. Comprender implica la determinación ontológica real del ser en el mundo. No se trata de una acción secundaria, sino de su modo específico de existir. La hermenéutica como filosofía. Clásicamente, la práctica hermenéutica se remonta a los ámbitos poético, mítico, religioso, teleológico y jurídico. Sin embargo, hoy se entiende por hermenéutica filosófica a la teoría generalizada de la interpretación, constituida por la actitud teórica de la interpretación y de todo lo que se da en esta, es decir, la conciencia de lo que entra en juego en la práctica comprensiva. La hermenéutica como filosofía se caracteriza por ser el vínculo teórico entre la praxis existencial y el saber derivado de dicha praxis. En ese sentido, la interpretación se posiciona como el modo humano de ser para llegar a la comprensión, que es la única manera de aparecer en el discurso, además de verse como el principio y la finalidad del entender humano. La hermenéutica filosófica es una ontología antropológica que hace del filosofar una interpretación crítica de la propia interpretación. La hermenéutica como antropología. La hermenéutica designa el carácter fundamentalmente móvil del estar ahí humano, compuesto por la finitud y especificidad. No se interesa en el ser humano como tal, sino canaliza al ser que interpreta y comprende, el Dasein. O sea, acoge una problemática antropológica al referirse a la experiencia humana en su conjunto y a la praxis vital, lo que le permite revelar la esencia histórico-finita del hombre consigo misma y con el mundo. En ese sentido aborda el ser en lo relativo a la muerte y la autocomprensión, para lo cual tiene como preguntas bases ¿qué es el hombre y quién soy? Tercera, la hermenéutica como filosofía del lenguaje. La hermenéutica es un proceso comunicativo que se desarrolla a través del lenguaje haciendo uso de dos modelos básicos, el diálogo y la conversación. La hermenéutica es vista como una teoría de la comunicación y el consenso, donde el lenguaje hermenéutico no es solo un medio entre otros, sino que mantiene relación especial con la comunidad potencial de la razón al permitirle actualizarse comunicativamente. La universalidad de la hermenéutica reside en el lenguaje, que es el ámbito ético en donde tiene lugar toda mediación y experiencia del mundo. La hermenéutica considera que el logos, o sea, el razonamiento, es comunitario o dialéctico en la medida que es compartido y articulado por una lengua, de tal forma que la comunidad es presupuesto y resultado de la comprensión que se logra por el lenguaje, por lo cual estas tres nociones son correlativas. Cuarto, la hermenéutica como filosofía de la historicidad.
La reflexión histórica de la hermenéutica tiene tres temas fundamentales: la tradición, la pertenencia y el prejuicio. El planteamiento de su problema se enfoca en cómo se vincula la comprensión del presente con la que se tenía en el pasado a través de la transmisión oral. La hermenéutica filosófica busca clarificar la manera en que el intérprete se vincula a la tradición y en qué medida los prejuicios de sus circunstancias condicionan esa pertenencia, es decir, plantea la búsqueda del significado del comprender. La hermenéutica como ontología. Desde esta visión se retoma y elabora la conexión heideggeriana entre ser y lenguaje, según la cual la racionalidad histórica de individuos y grupos se logra en referencia al logos comunitario, tiempo, mundo y lenguaje. Siendo así, lo que ingresa al lenguaje no se trata de algo anterior, sino que recibe determinación en el lenguaje, o sea, no parte de una relación sujeto-objeto, sino de la coimplicación de estos. El lenguaje no copia lo que es, sino que lo expresa. Sexta, la hermenéutica como razón práctica. En esta faceta cobra relevancia el diálogo vivo como modelo de la praxis interpretativa. Por esto, el problema práctico de la hermenéutica se refiere a la correcta interpretación. El comprender no se trata de un acto puramente intelectual, sino que implica la posibilidad del mismo que comprende. Por lo que una de las mayores preocupaciones hermenéuticas es la aplicación de lo que se comprende a la actualidad, y es en esto que reside la razón práctica de la hermenéutica. Séptima, la hermenéutica como arte de la interpretación. El carácter aplicativo de la hermenéutica en la interpretación jurídica y teleológica hace de esta un arte de la ciencia práctica, en el cual la interpretación se asocia a la sutileza o a la fineza, subtilitas, que no se guía por reglas rígidas, sino por la capacidad crítica para captar el sentido auténtico de lo expuesto. Es esta sutileza la que le confiere un cierto carácter mágico, divino y de autoridad. Octava, la hermenéutica como reflexión crítica. Entre las críticas que se hacen a la hermenéutica filosófica contemporánea se encuentra su afán por convertir la ontología en algo actual, que acaba olvidando el factor crítico del proceso de comprensión, cuando el esfuerzo por comprender no implica caer en posturas acríticas o tolerantes de injusticia. Por el contrario, la reflexión hermenéutica se centra en el examen de la ausencia de premisas, en el conocimiento y la comprensión, donde se elabora una teoría basada en los prejuicios, pero sin despreciar el análisis crítico de estos como base para llegar a la comprensión por medio de la creación de preceptos generales que remuevan hábitos y prejuicios arraigados. En ese sentido, la hermenéutica busca el consenso, pero no se limita a la comprensión de la idea del otro, sino que lo ve como un medio para llegar a la autocrítica. Novena, la hermenéutica como teoría de la verdad. Un problema permanente dentro de la reflexión hermenéutica es la verdad. Para esto, la ontología hermenéutica destaca el carácter esencialmente móvil de ser y su comprensión, mientras la antropología de la finitud señala el conocimiento como algo limitado. De estas disciplinas se desprende un límite condicional que acaba en la crítica al ser y de la verdad en sí, desde la cual podría hablarse de una hermenéutica relativista difícil de sostener al pertenecer, precisamente, al esquema epistemológico criticado. Es por esto que el problema de la verdad sale del esquema cognoscitivo de la adecuación y encuentra su lugar en la esfera de la experiencia humana. Este problema se resume de la siguiente forma. Todos los textos son susceptibles de interpretación para exponer la verdad de lo expresado a través de la experiencia, por lo que la verdad se trata de una experiencia completa que no se resume en una simple verificación, sino que depende de la comunicación, o sea, de la retórica y la ética. Estas verdades no se hallan bajo una estructura formal universal, sino que varían de acuerdo a cómo se determine histórica y culturalmente una comunidad particular.